Iniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, segmento número 4, programa número 199. Recordamos la etiqueta de la semana: triunfó la esperanza y la verdad. Nuestro número de contacto para que se comunique con nosotros, 412-065-1749. Tema de introducción de este segmento número 4, dedicado a noticias, informaciones, opiniones internacionales. Tenemos: asesinan al líder de Hamas en su residencia en Irán. El jefe del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, y uno de sus guardaespaldas han muerto en Teherán, la capital iraní, tras un ataque fulminante contra su residencia en horas de la mañana de este miércoles, informó el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Hamas confirmó el fallecimiento de su líder mediante un comunicado en el que asegura que este fue asesinado en una traicionera incursión sionista en su residencia de Teherán. Las autoridades han señalado que se lleva a cabo una investigación para esclarecer los hechos y determinar las implicaciones de este atentado, comprometiéndose a informar sobre los resultados en el futuro cercano. Ismail Haniyeh se encontraba en la capital iraní para asistir a la ceremonia de investidura del presidente electo Masoud Pezeshkian, que tuvo lugar el lunes, evento que reunió a líderes y representantes de la resistencia islámica. Se ha visto entristecido por la violencia del ataque. Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, expresó: Teherán hará que los ocupantes terroristas que mataron a este miércoles al jefe del politburó de Hamas, Ismail Haniyeh, se arrepientan. Por su parte, el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Hosseini Khamenei, prometió un severo castigo a Israel en un mensaje dirigido al clero islámico, las fuerzas de resistencia y el pueblo palestino, en donde tachó de criminal y terrorista al régimen israelí. Khamenei considera que Teherán está en su derecho de buscar la sangre tras el asesinato del jefe del buró político de Hamas. Bueno, lamentable hecho. Cualquier crimen, cualquier asesinato, cualquier fallecimiento de un ser humano es lamentable, por supuesto. Cuando se destaca de un líder que lucha por los derechos territoriales, ancestrales de su pueblo, bueno, eso es más significativo, no solamente para el pueblo palestino, sino también para el pueblo del Islam, porque es un fiel practicante de islamismo. El grupo Hamas, todos sabemos que es una organización política de resistencia contra la invasión sistemática y el genocidio que mantiene el imperio sionista Israel contra el pueblo de Palestina. Allá hay un hecho también internacional que considerar: que este acto terrorista que asume el Estado sionista de Israel no lo hace en el territorio ocupado de Palestina, bombardeada, asediada por más de 70 años, sino que se hace en el territorio de Irán. Estaba siendo ahí invitado a la asunción del nuevo presidente de Irán. Sabemos que el presidente anterior murió y bueno, fue asesinado ahí con carros bombas, creo, ahí en su residencia en Irán. Esto trae el tema político del derecho internacional público, todo lo que establece el Convenio de Viena, 1963, sobre el respeto de los estados soberanos independientes, la reciprocidad de no intervenir en o hacer injerencia en territorios de países que hayan firmado ese acuerdo de Viena. Bueno, aquí esperaremos. Yo he dicho siempre que Irán es una potencia humana de hombres, los antiguos persas. Ahí los iraníes defenderán la ocupación de su territorio por fuerzas militares policiales extranjeras. Es decir, ahí hay un acto terrorista del Estado de Israel con fuerzas entrenadas en su territorio. Eso es un delito extra Israel. Por lo tanto, los iraníes tienen todo el derecho, según su constitución, según sus leyes, de defender la soberanía y la ocupación ilegal de su territorio por tropas
extranjera, venga de donde venga. Vendrán represalias, lamentablemente. Vendrá fuego cruzado. Lo que venga no es bueno, pero ya está bueno ya que el Estado sionista de Israel siga haciendo de las suyas. Primero el holocausto a que tiene sometido el pueblo de Palestina, el genocidio a que lo ha sometido. Ellos se lo olvidaron, o ellos se han olvidado del holocausto allá de Adolf Hitler entre 1939 y 1945, cuando asesinaron, desaparecieron más de 6 millones de judíos. ¿Será que ellos están vengando la muerte de esos 6 millones de judíos y quieren desaparecer a todo lo que tiene que ver con raza o etnia palestina? Lamentable, no hay ahí organización de Estados, organización de las Naciones Unidas, no hay ahí Corte Internacional de Justicia, no hay ahí Corte Penal Internacional, no hay ahí potencia ni país alguno que pare la guerra. El señor Netanyahu ya tiene, por supuesto, dictado un auto de privativa de libertad, tanto por la Corte Internacional de Justicia que sentencia, juzga a los estados por su incumplimiento sobre los convenios internacionales, y la Corte Penal Internacional que juzga entonces a los presidentes, a los ministros, en este caso por crímenes de lesa humanidad, por crímenes de guerra, por genocida, más de 40.000 fallecidos, más de 100.000 heridos y toda una infraestructura milenaria, todo un pueblo refugiándose ya ahí en Rafah, en las fronteras de Egipto, y siguen los bombardeos del Estado sionista de Israel. Aquí tenemos otra noticia. Estados Unidos asigna un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania de 200 millones de dólares. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asignado un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en hasta 200 millones de dólares, informó este lunes la Casa Blanca a través de un comunicado. El nuevo paquete incluye, entre otros elementos, municiones para sistemas de defensa antiaérea NASAM, proyectiles de defensa antiaérea de alcance corto y mediano, medios de guerra radioelectrónica, proyectiles calibre 155 milímetros y 105 milímetros, municiones para lanzamientos de HIMARS. Bueno, ahí está el imperio norteamericano, el imperio genocida, terrorista de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí está el señor Joe Biden, que ya no está en condiciones ni siquiera de caminar, apoyando con 200 millones de dólares a Ucrania para que mantenga una guerra en derrota contra Rusia. Grave problema el de Ucrania, un país que de una u otra manera en sus momentos no tuvo ni siquiera nombre, le decían el país de la frontera, porque ahí albergaba cualquier gente que viniera. Ahí está, en medio de Europa y en medio de Asia. Ahí están combatiendo con la potencia de Rusia, haciendo perder ahí dinero también a Rusia. En vez de estar produciendo granos, en vez de estar produciendo cereales, en vez de estar produciendo gas, tanto Ucrania como Rusia. Ahí le embargaron a Rusia más o menos 600 mil millones de dólares. Ellos siguen resistiendo, no necesitan de los dólares, ellos tienen sus rublos, tienen reservas en oro, son un país productor de petróleo, un país productor de gas, y está haciendo intercambio con los grandes, como la China y otros países y otros gobiernos amigos. Pero ahí está los Estados Unidos entregando 200, ¿por qué no le envía esos 200 millones de dólares para proseguir en esa guerra de Ucrania contra Rusia, una guerra que está ya anunciada como perdida, que ya este señor Zelensky debe ser destituido de su cargo, convocar a nuevas elecciones? Pero esos 200 millones nos hacen falta aquí en América, en el Caribe. Vamos a enviárselos a Haití. ¿Para qué se los enviamos a Haití? Bueno, para que restablezca la democracia, convoque a elecciones, traiga contenedores de comida, de arroz, de cereales, de leche para los niños, para reconstruir las escuelas de Haití, para reconstruir los liceos, las universidades, para evitar la emigración en embarcaciones que terminan en la nada, es decir, ahí en las profundidades del mar buscando otros territorios en el Caribe y en los Estados Unidos de Norteamérica. 200 millones de dólares son suficientes para restablecer la democracia en Haití, restablecer todo el tema de infraestructura que no ha sido solamente asediada
y destruida por la guerra, por la invasión de los Estados Unidos a Norteamérica, que han invadido en 2 veces Haití, sino también los mismos cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora tenemos allá el ejército y la policía africana en una guerra civil que deben de decidir los haitianos. Ya no hayan a quién meter ahí en la República de Haití. Bueno, desvíen esos 200 millones de dólares, inviértanlos ahí en Haití, en infraestructura, en escuela, en agua, en electricidad, en comida, porque no solamente la guerra civil y las invasiones lo asedian, sino también los temas naturales de los ventarrones, los ciclones, los huracanes, etcétera. ¿Qué paga Haití? Haber sido la primera república independiente de Latinoamérica y el Caribe. ¿Será eso lo que está pagando Haití? Bueno, nosotros estamos en deuda con Haití porque fue el general Petión quien ayudó a Bolívar y los héroes de la independencia para que vinieran a la batalla o al desembarco de los Cayos, siguieran a Oriente y fundaran la Tercera República por allá el 15 de febrero de 1819, en el Congreso de Angostura, y se fundara la Gran Colombia. Nosotros estamos, señor presidente Nicolás Maduro Moro, en deuda con Haití y los haitianos. Vamos a cooperar con ellos mientras los Estados Unidos de Norteamérica, mientras la Organización de las Naciones Unidas envía tropas de África, mientras envían 200 millones de dólares para que continúe la guerra allá en Ucrania. Bueno, vamos a solicitarle a la ONU que sancione a los Estados Unidos por estar financiando guerras en vez de financiar la paz en Haití. Aquí tenemos Kamala Harris oficializa su postulación a la presidencia de Estados Unidos. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, avanza gradualmente hacia la nominación como candidata del Partido Demócrata después de que el actual presidente del país norteamericano, Joseph Biden, se retirara de la carrera electoral el pasado 22 de julio y procediera a avalar a Harris como potencial nominada. De ser aprobada como aspirante a la presidencia, competiría contra el republicano Donald Trump en las elecciones del próximo 5 de noviembre. Harris recaudó 200 millones de dólares en la primera semana de campaña, lo cual representa una cifra récord, y sumó unos 170,000 voluntarios cuando faltan tan solo 99 días para los comicios electorales. Al anunciar el conteo total de los fondos este lunes, el equipo de Harris afirmó que el 66% de las donaciones salieron de donantes primerizos en el ciclo electoral 2024. Bueno, ahí tienen 200 millones de dólares para la campaña de la señora Kamala Harris, quien es vicepresidenta de la República. A nosotros aquí en Venezuela, gane la señora Kamala Harris o gane de nuevo Donald Trump, a nosotros eso no nos importa, ni nos hace bien, ni nos hacen mal, porque eso es lo mismo. Primero, tienen un sistema ya electoral de segundo grado donde aquel que tiene más votos termina perdiendo las elecciones. Yo traigo a cotación ahora al presidente Nicolás Maduro Moro, se le quiere desconocer el triunfo. ¿Y qué pasó allá en los Estados Unidos? Que se desconoció el triunfo de Donald Trump, impugnó las elecciones, se metieron en el Congreso, creo que hubo unos heridos, unos muertos. ¿Qué dijo la Organización de Estados Americanos sobre ese fraude electoral, si en verdad Donald Trump, que presentó pruebas, donde él ganó y terminó perdiendo? ¿Qué dijo la Organización de las Naciones Unidas? ¿Qué dijo el Centro Carter? ¿Qué dijo los veedores internacionales de la Unión Europea? No dicen nada, porque a ellos les gusta meterse o hacer intromisión en los países que todavía creen somos colonia de ellos o somos países de su patio trasero. Millones y millones de dólares para una campaña cuando los Estados Unidos de Norteamérica tiene una población altamente pobre, con niveles de pobreza peor que en las mismas favelas de allá de Brasil o de Centroamérica. El hambruna o el hambre que hay en África ya liberándose poco a poco de los imperios de Francia, de Portugal y de España. Bueno, ahí están 200 millones de dólares para una campaña electoral y 200 millones de dólares, o sea, 400 millones de dólares para aumentar la guerra y aumentar las muertes en Ucrania, Rusia,
y 200 millones de dólares para llevar a la señora Kamala Harris, primera mujer norteamericana que llegaría al poder, no lo sabemos. Pero para nosotros es lo mismo, demócrata o republicano. Nosotros lo que queremos es que cualquiera de los dos que gane sepa que así como ellos son repúblicas soberanas, independientes, autodeterminadas, nosotros también somos repúblicas soberanas, independientes, autodeterminadas, y por lo tanto no hacemos injerencia en lo que pase allá en los Estados Unidos, ni ellos tienen derecho de hacer injerencia en lo que nos pase aquí en Venezuela. Ustedes, americanos, resuelvan sus problemas, déjenos a los venezolanos resolver lo nuestro. No le deseo suerte a ninguno de los dos, o yo no le deseo suerte a nadie, yo deseo éxito. Ni éxito para Kamala Harris, ni éxito para Donald Trump, porque para nosotros los venezolanos son la misma M mayúscula. Para nada nos sirve a nosotros ganen los demócratas o los republicanos. Esa es la verdad y hay que decir la verdad. Aquí tenemos, gobierno colombiano insta al Ejército de Liberación Nacional a cumplir compromisos de paz. La delegación del gobierno de Colombia, como parte de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, emitió un comunicado a través de los medios de prensa de dicho país que instó a la guerrilla a proporcionar pruebas sólidas de su compromiso con el proceso negociador, en un contexto donde la protección de las comunidades es prioritaria. El gobierno exige que el ELN aclare su inequívoca intención de alcanzar la paz y reanudar las conversaciones en la mesa de diálogo. La sociedad colombiana y la comunidad internacional esperan respuestas claras por parte de la insurgencia para seguir en diálogo. El texto de gobierno es una respuesta a un comunicado que emitió el ELN este mismo viernes por la mañana, en el que enumera supuestos incumplimientos del gobierno en las negociaciones y acusa al presidente Gustavo Petro de cometer un acto de perfidia por presuntamente permitir el envío de agentes de inteligencia militar al departamento de Nariño para desplegar un proceso de desmovilización contra el Acuerdo de México. Además, la guerrilla señala al ejército de hundir el proceso de paz con numerosos actos de guerra que, según el grupo armado, demuestran su objetivo de perseguirla y eliminarla. ¿Qué sentido tiene que desde el gobierno llamen al ELN a firmar nuevos acuerdos si no cumplen los anteriores? Se preguntan. Y esa es la respuesta que da el Ejército de Liberación Nacional, porque con el embarque que le metieron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, en el año 2016, con ese chimbo acuerdo de paz que fue sometido a un plebiscito, y como el plebiscito en todo caso no obliga a que el resultado se cumpla, fue maquillado en el Congreso. ¿Y qué pasó? Se desmovilizó la guerrilla, entregaron territorios, entregaron bienes, entregaron inmuebles, entregaron dinero, y tuvo que volverse a rearmar parte de esa guerrilla, y otra parte se fue a trabajar con el narcoestado, con el narcotráfico. ¿Y en qué quedó el acuerdo de paz? En nada. Hay un nuevo acuerdo de paz ahí que está tratando Gustavo Petro en su momento histórico, estelar, porque usted, señor presidente, fue guerrillero miembro del M-19. No sé si estuvo en combate o no estuvo en combate, pero usted sabe lo que es estar en una situación de guerrillero, en una guerra no convencional, la guerra de guerrilla. Ahora le toca al Ejército de Liberación Nacional, que creo que es como la quinta vez, desde la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en la década de los 80, se sentó el Ejército de Liberación Nacional y las otras guerrillas, la FARC, el Ejército Popular de Liberación, y no se llegó a nada. Y después volvieron otros acuerdos de paz que terminó de abortar Iván Duque apenas asumió el gobierno. Se reunía el ELN y estaban en las mesas de negociación explorando la construcción de una agenda allá en Quito, Ecuador, y por supuesto se suspendieron los diálogos. Ganó Petro, vuelven los diálogos, creo que están por el 8º ciclo o algo así. Y bueno, si el gobierno de Colombia, que tiene el jefe de Estado, el presidente, tiene una comisión donde no le permite al ELN haber llevado a todas las poblaciones rurales el mensaje, porque la negociación no es entre la cúpula del ELN, del COSE, del Comando Central del ELN,
no es la negociación entre ellos y la guerrilla. Para ellos no es esa la negociación. Si para el Estado colombiano la negociación es con el gobierno de turno, con las fuerzas militares y las cúpulas empresariales, no así para el Ejército de Liberación Nacional, cuyo objetivo es llegar a un acuerdo de negociación que definitivamente se firme en una paz perdurable allá en Colombia, pero que se dialogue con los campesinos, con los intelectuales, con los profesionales, con los sindicatos, con las trabajadoras, con los indígenas, con los pueblos originarios. Eso es lo que busca el Ejército de Liberación Nacional. Es claro y sabido que el Estado colombiano, a través de sus fuerzas militares, han infiltrado espías ahí en los acuerdos de paz y han traído y han llevado informaciones y se ha desvirtuado el verdadero proceso que dio inicio, originó que se llegara a un acuerdo. Todavía el Ejército de Liberación Nacional, fundado por allá en 1964 por, entre otros, el padre Camilo Torres, de tendencia guevarista, lleva ya en armas un poco más de 60 años, 8.000 hombres en armas, donde hay dominio total en vastos territorios de Colombia. Ojalá y Gustavo Petro, en este momento histórico estelar de una presidencia, pudiera llegar a un acuerdo definitivo con las facciones de la FARC que quedan o cualquier otro grupo irregular y por supuesto con el Ejército de Liberación Nacional, que es el ejército irregular con más hombres en armas en Colombia. Y esto es necesario no solamente para Colombia y la paz de Colombia, es necesario para los vecinos de Colombia, es necesario para Ecuador, para Perú, para Brasil y por supuesto para nosotros los venezolanos, porque detrás de esa guerra irregular que existe, bueno, también se ampara el narcotráfico, los narcocultivos, las 7 bases militares de los Estados Unidos de Norteamérica, toda la desmovilización de la población civil, de los campesinos, de los indígenas, hacia nuestra frontera, nos causan, por supuesto, aquí problemas más allá de la atención que tengamos que darle a ciudadanos extranjeros que ya viven aquí. Y en Venezuela hay más de 7 millones de colombianos, pero si sacamos la cuenta de los cuñados, los primos, el que se vino por aquí, pudiéramos decir que hay 12 millones. ¿Cuántos hay regados ahí al otro lado de la frontera o de este lado de la frontera en 2.200 kilómetros lineales que tenemos de frontera con Colombia? Bueno, no sabemos cuántos hay. Lo que sí nosotros queremos, porque la paz de Colombia es la justicia para el pueblo de Colombia, pero también es la paz para Latinoamérica y el Caribe. Nosotros estamos siendo afectados hace más de 70 años, desde la misma muerte o asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, en la primavera o en mayo de 1947, se ha iniciado ahí una guerra civil que no termina de terminar y que nos afecta a nosotros profundamente, porque ocupan nuestra frontera, porque viene la emigración, viene la desmovilización, viene el desplazamiento y eso trae, por supuesto, otros vicios que nosotros aquí en Venezuela tenemos que evitar. Ojalá el señor Petro llegue a firmar ahí con el Ejército de Liberación Nacional una paz verdadera, duradera, y que, bueno, el pueblo colombiano termine de reorientar lo que heredaron de Bolívar. Tras su muerte en 1830 se inició en Colombia esa guerra que no termina. Esa guerra no es de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Esa guerra se inició cuando murió Bolívar el 17 de diciembre de 1830. Desde entonces, Colombia ha vivido en una guerra civil. Esa es la verdad. Así que éxito, señor presidente Petro, éxito a los miembros del Ejército de Liberación Nacional, éxito para el pueblo colombiano que reciba la paz. Entre una de las causas o causales que exige el ELN es que se retiren las 7 bases militares que tienen ahí presa a Colombia y a los colombianos. Bueno, vamos de inmediato a una pausa con un video y regresamos con el segmento número 5.
Sur de Estados Unidos quiere lanzar un plan Marshall en América Latina. Laura Richardson, jefa del Comando Sur, insta a los dirigentes de su país a ofrecer a las naciones latinoamericanas un plan de ayuda similar al que Washington brindó a la Europa de posguerra. Sin embargo, expertos creen que su intención es justificar la presencia militar estadounidense en la región para contrarrestar a Rusia y China. El plan Marshall servía directamente a los intereses de Washington, al proporcionar puestos de trabajo dentro del propio Estados Unidos y garantizar un enorme flujo de mercancías estadounidenses hacia los mercados europeos.